Muy bien, buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase. Estamos estudiando en este mes los fundamentos de la fe. Y el fundamento de la fe que vamos a estudiar en esta mañana es el fundamento de la resurrección. La resurrección, pues literalmente envuelve algunos aspectos como la muerte, por supuesto. Envuelve aspectos como dejar de estar muerto. Resucitar es regresar a la vida después de la muerte. Sin embargo, cuando hablamos del fundamento de la resurrección, debemos de saber que esta resurrección no se trata de la resurrección como cuando alguien tiene algún evento médico y después de unos minutos logran revivirlo con choques eléctricos o con respiración boca a boca o algo de ese tipo. La resurrección de la cual estamos hablando es una resurrección de carácter milagroso, una resurrección que únicamente Dios podría ejecutar entre las personas. Hay varios eventos en la Biblia en los cuales se registra la resurrección de personas. En el Antiguo Testamento podemos recordar el hijo de una viuda. Podemos recordar en el Nuevo Testamento a Lázaro siendo resucitado por Jesús después de varios días. Sin embargo, hay dos resurrecciones que son particularmente especiales y muy superiores a todas esas que usted haya podido leer anteriormente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una de esas resurrecciones es la resurrección de Jesucristo, y la otra de esas resurrecciones aún no se ha dado, pero es la resurrección de los muertos que se va a dar ante la venida de nuestro Señor en su segunda venida. ¿Por qué estas dos resurrecciones son tan particulares e importantes? Número uno, la resurrección de Jesucristo probó que Jesús tenía su naturaleza divina y era el Mesías prometido. Número dos, si el Mesías prometido logró vencer la muerte, puede hacer que nosotros también venzamos la muerte, podamos vencer la muerte. Y número tres, estas dos resurrecciones son particulares porque a diferencia de las que se dieron en el Antiguo Testamento y las resurrecciones que se dan en el Nuevo Testamento, como por ejemplo dije Lázaro, usted puede recordar también, creo que es Eutico que se llama el otro, que fue resucitado. Bueno, la diferencia con esas resurrecciones es que todas estas personas volvieron a morir en algún punto. Pero la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos en la segunda venida es una resurrección en la cual las personas no volverán a morir jamás, sino que es una resurrección definitiva. De hecho, por eso se le conoce a Jesús como el primogénito de entre los muertos. Creo que esto aparece en Colosenses capítulo 1, versículos 18, 19. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Porque literalmente es el primero que resucitó y no volvió a morir jamás. Y además es primogénito, es decir, toma un lugar de principado, de importancia suprema, en el sentido de que es el rey de todos aquellos que van a resucitar después de la muerte y también de aquellos que se encuentren vivos. Ahora, si usted y yo tenemos este fundamento que es la esperanza de la resurrección, debemos de estar preparados para entenderla. ¿Por qué?
Porque desde el siglo I esto es algo que no solo se malentendió, sino también que fue amenazado. De hecho, hay un capítulo, o al menos es el capítulo principal que se nos puede venir a la mente, que surge debido a la causa de que algunas personas estaban negando la resurrección de los muertos. Por tanto, si la resurrección de los muertos se llega a negar, en ese mismo capítulo, Pablo viene a mostrar cómo el cristianismo de nosotros, si es verdad que no hay resurrección de los muertos, vendría a ser un cristianismo vano. Y nosotros no solamente estaríamos perdiendo el tiempo en esta mañana, sino que seríamos los más miserables de todos. ¿Por qué? Porque nos hemos creído una mentira. Estoy hablando de una forma, no aseverando que lo hayamos hecho, sino que así sería si fuera el caso. Nos habríamos creído una mentira, y no solo eso, sino que la estaríamos repartiendo a más personas al hacer conversiones al cristianismo. Así que yo sé que ya usted sabe que estamos hablando de 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo viene a defender la esperanza de la resurrección. Así que vamos a ir leyendo a través del capítulo. ¿Con qué propósito? Con que al final de analizar este capítulo, viendo la argumentación de Pablo, fortalezcamos nuestra fe en la resurrección, y entendiéndola, nosotros podamos también animarnos a cumplir nuestro rol como cristianos y también motivar a otros para que confíen a pesar de que la resurrección sea negada. Ahora, obviamente, nosotros debemos de ser objetivos, es decir, el cristianismo, aunque es por fe, no quiere decir que esa fe que seguimos sea una fe ciega. Hay muchos libros religiosos que claman ser inspirados, que claman ser la palabra de Dios, pero no lo son. ¿Y cómo sabemos que no lo son? Bueno, porque lo que esos libros claman se contradice entre su propio contenido, o lo que esos libros claman tienen errores históricos. Lo que esos libros claman no hay forma alguna de que se pueda probar muchas veces. Por ejemplo, si no me equivoco, el libro Mormón habla de los caballos en América antes de que siquiera hubieran caballos. Sabemos que los caballos vinieron traídos desde Europa. Así que esos son errores históricos que vienen a mostrar esto. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, la Biblia, como evidencia interna de la palabra de Dios, habla de Jesucristo, pero si usted va a libros históricos de historiadores romanos del siglo I, II, III, etc., usted va a ver que en diferentes ocasiones se hacen referencias acerca de la existencia de Jesucristo. De hecho, Jesucristo es una de las personas con más referencias a nivel histórico. Hay más referencias de Jesús y más evidencia de que Jesús realmente existió que personas como Homero, que personas de literatura antigua, que muchas veces se citan y realmente no hay evidencia más que algunas pocas citas. En el caso de Jesús es todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque obviamente para que haya una resurrección y para que haya un Mesías que resucitó, pues ese Mesías tiene que haber existido históricamente. Si no, si fuera un mito, pues la misma Biblia nos enseña a no seguir mitos y fábulas. ¿Recuerdan la clase a Timoteo? Así que usted puede hacer su propia investigación, usted puede ir y leer de Plinio, puede leer de Flavio Josefo, puede leer de diferentes historiadores, incluso no cristianos, que hablan de Jesús como una figura histórica. Incluso hay cartas en las cuales se habla de Jesús y se
burla de la creencia de los cristianos, pero eso, lejos de desacreditar el cristianismo, es una evidencia fuerte, porque no niegan la existencia de Jesús, sino que personas hayan creído en Él. Y si personas creían en Él, pues Él definitivamente existió. Así que el hecho de Jesús como un personaje histórico es irrebatible. Usted no puede venir y negar la existencia de Jesús como un personaje o una persona que existió en la historia. Ahora, ¿cómo es el argumento de Pablo? Bueno, vamos a ir leyendo. 1 Corintios 15. Déjeme nada más sacar mi teléfono para estar chequeando la hora. Muy bien. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Algo que debemos de considerar acá es cómo Pablo empieza a recordarle a los corintios qué era lo que ellos habían creído. Todo tiene que ver con el evangelio. ¿Qué mandó Jesús a predicar? El evangelio. El evangelio está directamente relacionado con la venida del Mesías. ¿Su qué? Su muerte, su sepultura, su resurrección. Entonces Pablo empieza a recordarles a ellos qué fue lo que les entregó, qué fue lo que ellos recibieron y en qué estaban perseverando. Si eso lo pudieron hacer los primeros cristianos, nosotros podemos hacerlo también. Hemos recibido el evangelio, lo hemos creído, podemos perseverar en él. Algo interesante es que en el versículo 2, el griego inicia dando la idea de la salvación. Y luego muestra las condiciones. Por ejemplo, el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En algunos manuscritos griegos empieza afirmando, ok, sois salvos, si retenéis las palabras que os he predicado. Si no, creísteis en vano. Esto es importante, ¿por qué? Porque retenemos la salvación, entre tanto sea el caso que nosotros retengamos la palabra predicada en el evangelio. De lo contrario, nuestro cristianismo se vuelve vano, vacío, es decir, sin causa, sin propósito. En el momento en que dejamos de depender de la palabra de Dios y el evangelio, nosotros nos debilitamos espiritualmente, dejamos de congregarnos, dejamos de evitar las tentaciones, dejamos de autocontenernos con tal de resistir a Dios. Por eso es importante, como dice acá, retener la palabra que se nos predicó. Porque si se nos predicó que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados, la idea es que Él murió para que estemos separados de ese pecado y su consecuencia. Entonces, si yo recuerdo eso y yo retengo lo que se me predicó, y que Él tuvo que Él resucitó, pero para poder resucitar tuvo que morir, y no con una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz que era cruel, dolorosa, humillante. Entonces, si Él tuvo que morir para que yo estuviera apartado de mis pecados, y así resucitó, entonces yo voy a permanecer, porque sigo valorando eso. Pero cuando olvidamos todo lo que Jesús vivió por nosotros, es muy fácil dejar de valorar esa palabra. Y por eso es que si dejamos de retener la palabra, el cristianismo se vuelve vano. Porque si no la retenemos y olvidamos que Él resucitó porque murió por nosotros, para mantenerme alejado del pecado, y eso se me olvida, yo ya dejo de estar alejado del pecado.
y empiezo a vivir pecaminosamente. Y entonces la conversión y todo el trabajo que hizo Jesús se vuelve vano, no porque el sacrificio de Jesús no sea suficiente, sino porque yo no me quiero mantener en la posición de salvación a la cual Jesús me dio acceso. ¿Tiene sentido más o menos? Muy bien. Entonces es importante, hermanos, no ver el Evangelio solamente como un ABC, porque podemos tener claro el fundamento de la resurrección y decir, sí, Jesús resucitó, pero para resucitar, ¿qué? Hay que morir. ¿Y de qué manera murió Jesús? Bueno, le pasaron clavos por aquí, en los pies, tenía una corona de espinas, lo habían latigado al punto de que posiblemente se veían huesos de sus costillas, de su columna, no sabemos si de su cabeza, sus hombros, mucha sangre de por medio. Y él murió en la cruz, no porque pasaron años, sino porque ya su corazón y su sistema respiratorio no dio más. El cuerpo de Jesús colapsó estando en la cruz y por eso no le quebraron las piernas. Esa no es una muerte fácil de llevar y él estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿por qué nos vamos a deslizar tan fácilmente si recordamos la resurrección de Jesús? Bueno, porque lo vemos como un hecho aislado. Resucitó, sí, pero para resucitar hay que morir primero. Y vaya manera en la que murió. Si usted le hubiera tocado pasar por eso, bueno, en primer lugar no se hubiera podido salvar porque usted solo hubiera pagado su pena con el Imperio Romano. Y segundo, usted hubiera sido un pecador como muchos otros que fueron crucificados en aquella época. Pero Jesús, siendo inocente, vivió eso para que pudiéramos separarnos del pecado. Entonces, ¿cuál es la acción consistente? Yo entendiendo esto, bueno, retener la palabra, tener en mi mente, ok, no, Jesús murió por mí, ¿para qué voy a ver eso en el celular? Esto me aparta de Dios, esto me lleva al pecado. ¿O por qué voy a tomar eso? Si eso me va a llevar contrariamente a lo que Jesús esperaba de mí estando en la cruz. ¿Por qué voy a hablarle de esta manera a una persona si Él en la cruz murió para que yo no hablara de esa forma, sino que yo fuera perdonado y pudiera aspirar a la salvación? Que pudiera empezar mi vida desde cero. Usted estaba en esos días donde usted dice, ok, voy a pasar la página, voy a pasar desde cero y voy a comenzar nuevamente. Ya no puedo corregir lo que hice, pero bueno, espiritualmente solo Jesús nos puede dar eso. Entonces, si olvidamos lo que el Evangelio envuelve, nos perdemos. Y ahora que la resurrección estaba siendo retada entre los corintios, Pablo quiere que ellos recuerden qué era lo que había pasado por ellos. Entonces él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que es muy interesante porque ¿qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles. ¿Cómo se hace un discípulo entonces? Bautizando, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Fue a Corinto, hizo discípulos y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está manteniendo el proceso que Jesús mandó. De hecho, recuerde las palabras en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos. ¿Enseña qué? A hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. El proceso se debe de replicar. Y ahora Pablo le está recordando a los corintios, a ustedes les di lo que yo recibí también. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo? Vea qué buen resumen del Evangelio. ¿Que Cristo qué? Hay muchos que dudan, parece, de lo que están leyendo. ¿Que Cristo? Que Cristo murió. ¿Por causa de qué? Él no solo murió, murió por causa de nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo lo que está presentando aquí de argumento, vea qué buen argumento presenta Pablo. Si usted tuviera que probar un caso, y usted estuvo en ese caso,
¿Qué es lo que usted hace para probar ese caso? Si hubieron más personas, usted llama a los testigos, porque su palabra tiene más validez si hay otros testigos. Y aquí Pablo lo que está haciendo con respecto a la resurrección de Jesús, está llamando al testigo más grande y más fiel que se pueda tener, que es Dios. Él lo que está diciendo es, Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Usted sabe el resto de 2 Timoteo 3:16. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Esto ya había sido atestiguado por Dios. Él había hablado de antemano, se sabía que eso iba a suceder. Recuerda Isaías 53, si no, anótelo y léalo más tarde, y usted va a ver cómo detalladamente se habla de Jesús. Entonces, de acuerdo a lo que se había dicho, se cumplió en Jesús. Dios es el primer testigo de que la resurrección de Jesús sucedió. Pablo está presentando evidencias, como si estuviera en un tribunal frente a los corintios y tuviera que defender por qué la resurrección es verdadera. Es verdadera porque yo les prediqué lo que yo les dije. Y además eso tiene que ver con las Escrituras, es decir, Dios es mi testigo, porque antes se había dicho y así sucedió. Vea lo que sigue diciendo. ¿Y que apareció a quién? A Cefas. ¿Quién era Cefas? Cefas es Pedro. Esa es la manera, si no me equivoco, en arameo de decir Pedro o Petros en griego. Cefas. Cefas es el nombre de Pedro en arameo. Así que vemos, y apareció a Cefas, y después ¿a quién? A todos los 12, y después apareció ¿a qué? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros, dice, ya duermen. ¿Qué está haciendo Pablo? Ya presentó a Dios como testigo a través de la Escritura, a través de la forma profética. Ahora está diciendo, entre nosotros hay algunos, como Cefas, que era conocido en muchas iglesias, como los 12, como más de 500 hermanos, y dice, a unos están entre nosotros aún. Era algo consultable. Pablo está dando el argumento de que habían testigos que habían visto a Jesús resucitado. Gracias. Me veo cansado, ¿verdad? Muy bien. Pero no estoy cansado, solo muy emocionado. Entonces, presentó a Dios como testigo, presentó a Cefas o Pedro, presentó a los 12, a los 500 hermanos a la vez. Esto no puede ser una alucinación. Han habido muchas teorías de los que quieren negar la resurrección de Jesús. De hecho, algunas de esas se expusieron aquí en un seminario, Steven lo hizo. Evidencias de la resurrección de Jesús, si no fue el año pasado, fue el anterior, en la parte de apologética. Algunos dicen que el cuerpo de Jesús se lo robaron, pero si se lo robaron, ¿qué era lo más fácil? Pues traerlo y mostrar, vea, no resucitó, aquí está el Mesías que ustedes claman, y ya el cristianismo se acaba. Otros dicen que realmente Jesús no murió, sino que se desmayó. Pero en primer lugar, nadie iba a la cruz romana para bajarse vivo. Era muerte segura. Y en segundo lugar, después de la golpeada y después de haber sido traspasado con una lanza por soldados romanos, no sé cómo alguien se puede imaginar que ese hombre todo herido iba a poder mover una roca enorme, pesada, para salir de su tumba, que estaba sellada con sello romano, y que además iba a poder vencer a la guardia romana que se renovaba cada ciertas horas, y que además si esos romanos se les escapaba o les robaban el cuerpo, ellos iban a pagar con su propia vida. Entonces no hay manera de que él se haya escapado, que se les hubiera robado el cuerpo. Pescadores de Galilea peleando contra soldados romanos listos para matar con sus espadas, con toda su armadura y entrenados para batallas del imperio más grande
de ese momento y casi que de la historia, humanamente hablando, no tiene sentido. Entonces, Pablo aquí lo que está haciendo es diciendo, se le apareció a todas estas personas, 500 personas a la vez no pueden alucinar y no pudieron haber alucinado los 12. Digamos que si Pedro alucinó porque estaba ahí con el dolor de conciencia, que lo negó, que aquí, bueno, ¿y por qué los 12 lo vieron? Es que les hacía falta el amigo ya de 3 años de andar con los otros 500, de los cuales aún hay unos entre nosotros. Es decir, incluso en casos de alucinación colectiva, no se da con esta precisión, donde todos los relatos estén en acuerdo, y menos al punto, que es lo que Pablo va a mencionar más tarde, al punto incluso de él mismo estar apeligrando su vida por algo que entiende que si no sucedió, lo haría el más miserable de todos. Byron. Siempre es importante recordar cómo los romanos procedían, ¿verdad? A los romanos no se les tomaba vivo a nadie. Era la ley de Roma, era que estaba condenado a muerte, a censurarse y estaba muerto, o si no, se iban a pagar con su vida. Luego también hechos de, ¿verdad? Como carcelero, quiere suicidarse porque creyó que se le había escapado de Claro, el carcelero. Entonces, ellos tenían primero que asegurarse de que no había muerto. Por eso lo traspasan con la lanza, para que con la golpilla y todos los pasos no se murió, lo rematan con eso. Y lo segundo es con el sello romano. Es decir, que la piedra, aparte, ya era pesada, tenía clavados 2 cinceles, una cinta romana, un sello. Cualquiera que se atreviera a robarse el cadáver, ahí estaban los soldados y algunos tocaba ese sello, pagaba igual con su vida. Claro. Roma era 100% seguro de que iba a robarse a alguien. Claro. Los discípulos de Jesús, siendo pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes, no iban a ir. De hecho, todos huyeron a la hora de que crucificaron a Jesús. Es decir, si había un momento de rescatar el cuerpo de Jesús, era antes de que lo crucificaran. Y no lo hicieron, huyeron. Menos iban a venir a enfrentar a los soldados romanos. Y si lo hacían, no iban a quedar con vida. Entonces, no pudieron haber sido los discípulos de Jesús que tomaran el cuerpo. No pudieron haber sido los soldados romanos porque estaban haciendo su función de resguardar eso. Y si no, iban a pagar con su vida si no aparecía ese cuerpo después. Y tampoco iban a ser los judíos que querían desacreditar el cristianismo. A ellos les servía que el cuerpo estuviera ahí y decir, no que el tercer día iba a resucitar. Claro, tenían miedo, por eso solicitaron el sello romano en la tumba. Ellos fueron los que lo pidieron. Entonces, si no fueron los discípulos de Jesús, si no fueron los romanos, si no fueron los judíos, tenemos una pregunta. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Creo que sí, fue April, ayer lo mencionó. Hay un lugar donde dicen que están los restos del cuerpo de Jesús. Y una amiga le decía a April, ¿tienen los restos del cuerpo de Jesús? Y April era como, ¿cuáles restos? No pueden haber restos. Y esa es la forma en la que tenemos que pensar y decirlo con seguridad, no pueden haber restos. Porque si bien murió, Él resucitó y su cuerpo no quedó ahí. Y no pudo ser robado, no pudo haberse desmayado. Él resucitó. Pero es lo que Pablo está probando. Así que sigamos leyendo para no probarlo yo por él. Él lo hace mucho mejor. Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahí lo está probando desde su experiencia personal. ¿Recuerdan el camino a Damasco? Muy bien. Hechos 8, 9. Dice después, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí
a la iglesia de Dios. Ve el argumento que está dando él. Él no se escatima en desacreditarse. Él dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Y cuando usted ve el libro de los Hechos, usted logra leer cómo Pablo, cuando era llamado Saulo y perseguía a la iglesia, él consentía para que fueran arrestados, los sacaba de sus casas. Él llevaba cartas que le autorizaban a sacar a los judíos para ir incluso a que les apedrearan. Vean el caso de Esteban, o Steven en inglés, ¿verdad? Lo apedrearon. Entonces, una pregunta, ¿qué tan fácil es que alguien que rechaza tanto una idea ahora se convierta en el mayor defensor de esa idea? Eso es como que usted fuera del equipo de fútbol de la liga y es el más aficionado, usted es el presidente del club de la liga y de repente es el presidente del club de Saprissa. Eso no pasa fácilmente de un día para otro. Algunos ya me están viendo y dicen, diga Heredia también, ¿verdad? ¿Quién es con Heredia? ¿Quién va con Heredia? April va con Heredia. Ahora sí la van a vacilar. ¿Yo? Mi punto es, Pablo, siendo el mayor perseguidor de la iglesia, ahora era uno de los que más fomentaba la obra de la iglesia, al punto que llegó a llenar regiones del evangelio. Tuvo que haber algo significativamente grande en la vida de Pablo para que hiciera ese cambio. ¿Qué fue? ¿Qué hizo que él pasara de ser un perseguidor a ahora estar dispuesto a ser perseguido? Solamente una resurrección genuina podía causar algo así. Y vea lo que dice después. Versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, dice, más que todos ellos, es decir, los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero, vea el argumento de Pablo, si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si yo que perseguía a la iglesia y él me apareció a mí y ahora soy un perseguido por ser de la iglesia y estuve entre ustedes, ¿cómo hay algunos que dicen que no hay resurrección? Si yo mismo se las prediqué. Si tuve ese cambio de vida, ¿qué evidencia más grande que esa? Bueno, él menciona muchas evidencias, pero es una muy fuerte. ¿Cómo es que hay unos que niegan eso? Bueno, esa era la realidad de esa iglesia. Y luego él viene y dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo lo que está diciendo es, todo nuestro sistema de creencia va en torno a que Jesús resucitó. Y si los muertos no resucitan, Jesús no pudo haber resucitado, y somos mentirosos y blasfemos, porque decimos que Dios le resucitó, pero si decimos que Dios hace algo que Él en realidad no ha hecho, le estamos atribuyendo a Dios, estamos mintiendo en su contra. Así que mucho cuidado, porque a veces todos decimos, eso tuvo que haber sido Dios. Fue Dios. Fue Dios. Cuidado, porque hay cosas que Dios no hace y atribuirle cosas a Dios que Él no ha hecho es grave, según esto que dice Pablo. Ahora, la resurrección sí se la podemos atribuir. Luego sigue diciendo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, no solamente somos mentirosos, sino también estamos en la ilusión de algo que no pasó. Porque si Jesús no resucitó, todavía cargamos los pecados. Hay consecuencias de negar la resurrección. Hay consecuencias cuando negamos doctrinas divinas. Y si Él no hubiera resucitado, pues esa sería una de ellas. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo, cargados de pecados, sin esperanza. Y eso es lo que está tratando de decir Pablo. Continúa diciendo: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos los más miserables de todos los hombres. Porque estamos esperando a alguien que no resucitó, si eso fuera el caso. Imagínense qué ilusorio, es como esperar a Santa Claus, como esperar que el hada de los dientes llegue a dejar la moneda por la muela que se le cayó. No va a llegar. Si no hubiera resurrección de los muertos, así sería nuestra esperanza en Cristo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Pablo está diciendo, entonces sí hay esperanza. Todo lo que dije no aplica porque sí pasó la resurrección de Jesús. Porque por cuanto la muerte, y empieza ahora a dar más argumentos, así como la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Y usted puede anotar ahí Romanos 5:17. Porque así como en Adán dice, todos mueren, también en Cristo, ¿cuántos? Todos serán vivificados. Y puede anotar ahí Romanos 5:14. En otras palabras, desde Adán para todos vino la muerte, pero con Cristo para todos viene la resurrección. Ahora, esto es tramposo si no lo interpretamos bien. ¿Por qué? Porque algunos tienen doctrinas que niegan la resurrección hoy en día. Por ejemplo, los que creen en la nueva era hablan de Jesús como un maestro que ascendió y creen que el alma trasciende a través de varias vidas. Vea que ellos creen en Jesús, pero están negando la resurrección. Porque si se trata de un alma trascendiendo en varias vidas, la resurrección, ¿cuándo va a suceder? Eso viene a contradecir la doctrina bíblica de que morimos una sola vez, dice el libro de Hebreos, y después de eso, el juicio. En cambio, ellos dicen, hay varios ciclos en los que la vida va pasando. Hay otros que se hacen llamar cristianos rosacruces o gnósticos modernos. Ellos combinan, la Biblia con algo que se llama esoterismo y ellos creen en la reencarnación. La reencarnación es un problema con lo que es la resurrección. Porque cuando alguien reencarna, es como que reinicia su vida con otra vida. Pero lo que la Biblia enseña de la resurrección es que así como Cristo murió y resucitó, nosotros vamos a morir y resucitar, no para empezar en otra vida diferente, sino para continuar la vida que Dios nos dio. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen que 144,000 van a ser llevados al cielo. Los injustos van a ser aniquilados. Y los justos que no son parte de los 144,000, Dios los va a regenerar
o los va a recrear, no a resucitar. Entonces esto viene para que vivan en la tierra. Entonces esto viene a negar la destrucción de todos los elementos, como dice la carta de Pedro, y además viene a negar la resurrección, porque los 144,000 solo fueron llevados al cielo, y los justos que quedan en la tierra no resucitaron porque habían sido aniquilados una vez que murieron, sino que Dios los vuelve a crear, que no es lo mismo que resucitar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Quién puede leer Hechos 24:15? Luego alguien, Hechos 15:52. ¿Ok? Hechos 24:15. Y solo anoten los que están tomando notas, Daniel 12:2. Tiene que ver con la resurrección. Adelante. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, que justos como de luz. Sí, sí. Usted dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ok, entonces, ¿quiénes van a resucitar? Justos e injustos. Si usted va a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, se va a dar cuenta que esos justos e injustos, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y ahí se nos va a recompensar entonces de acuerdo a lo que hayamos hecho estando en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Steven, su texto, porfa. Hechos 15:52. 2 Corintios 5:10. Ahorita vamos a leer Hechos 15:52. ¿Qué dice Hechos 15:52? Ni está. Léalo, por favor. Ah, excelente, sí. Perdón, tenés razón, Steven, es 1 Corintios 15:52. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pablo? Todos vamos a resucitar, tanto justos como injustos. Cuando usted ve 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo les habla acerca de esto, porque ellos estaban preocupados acerca de los que habían muerto en Cristo, porque habían muerto antes de su venida. Entonces Pablo habla de cómo los que murieron van a ascender primero, y luego nosotros vamos a ser arrebatados con él en las nubes. Ahora, hermanos, como cristianos, pensemos esto de una manera correcta, porque mucha gente le da miedo ese día de la resurrección, el día de la venida del Señor. Pero de acuerdo a lo que hemos venido leyendo, ¿cuál es el panorama para aquellos que estamos en Cristo? Para aquellos que estamos fieles. El panorama es de ir y llegar a donde queremos llegar. Encontrarnos con quien nos queremos encontrar. Ir a morar con aquel que queremos pasar la eternidad. Entonces no veamos la resurrección como algo terrible. Veamos la resurrección como ese momento que estamos esperando. Seguimos leyendo, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que fue el primero que resucitó. Bueno, algo interesante es que la palabra, no, mentira, todavía no vamos por ahí. Vemos a Cristo primero, luego las primicias, es decir, los que murieron antes, y luego dice los que son de Cristo en su venida. Esto calza perfectamente con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primero los que murieron, luego los que aún estamos.
Luego el fin dice, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo, dice, que será destruido es la muerte. Hermanos, eso es la resurrección. Es el momento de la victoria total de Jesús y su pueblo sobre la muerte. Ya no tener que temer de eso. Hay gente que le tiene temor a la muerte. Bueno, ya no va a ser necesario en ese momento porque ya nadie va a morir más. Si estamos bien con Dios. Si no estamos bien con Dios en ese punto, pues hay otras cosas que temer, pero estamos en el camino correcto, que es Jesús. Ahora, vea qué interesante. ¿Qué pasa con los que no van a resucitar todavía? Porque viene el Señor, los muertos resucitan y hay unos que quedan vivos, ¿no? Cuando venga el Señor, unos van a quedar vivos. Usted quizás ha escuchado del rapto, que hay unos que desaparecen y otros quedan. Esa no es la forma bíblica. Eso no aparece acá en la Biblia. Pero lo que sí dice es en el versículo número 52. No. Estoy buscando el misterio que es revelado. 51, 15:51. He aquí, os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, si ya viene el Señor y oímos la trompeta y volvemos a ver así, vemos los muertos ascendiendo, eso va a ser un momento que va a cautivar la imagen de todos. Es decir, usted se va a olvidar de todo lo que pasa alrededor suyo y usted va a quedar asombrado y ve aquello. Y luego usted es transformado a un cuerpo que no es físico más. Y luego usted dice, ¿cómo es ese cuerpo? Bueno, no sabemos. Primera de Juan 3:2 habla de esto, pero no sabemos cómo se va a ver ese cuerpo. Si usted va a ser moreno, o blanco, o negrito, no sabemos eso, pero vamos a ser transformados a cuerpos celestiales. De hecho, si usted lee los versículos anteriores, habla de que hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. En el 44 sí es bueno aclarar que dice cuerpo animal. La palabra que se usa quiere decir natural. Así que animal quizás no es una buena traducción. Dice el 44, se siembra en cuerpo natural y se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así que, ¿cuál es la idea? Ninguno de nosotros nos vamos a perder esto. O resucitamos o vamos a ser transformados. Pero ¿cómo cierra Pablo todo el capítulo? 57 y 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, es decir, que nada los mueva. Sigan creyendo la resurrección, sigan creciendo. Dice después, en la obra del Señor siempre, es decir, que esto nos haga trabajar más y más. Y cierra diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Jesús no hubiera resucitado, todo esto sería vano. Pero porque la resurrección de Cristo nos da la victoria con Él, tenemos que estar firmes, no dejar que cualquier cosa nos derribe. Tenemos que crecer en la obra del Señor siempre. Es decir, hay que trabajar con la iglesia. Si no estamos trabajando, haciendo algo, animando, enseñando, participando del evangelismo, haciendo actividades, no estamos cumpliendo esto. Es decir, no estamos teniendo una respuesta apropiada a la resurrección de Jesús. Y ahora cuando digamos, pero es que ya estoy trabajando mucho, ya tengo tantas cosas que estoy haciendo. Bueno, no se le olvide que el Señor es el que se lo va a pagar. Dice, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano.
No es sin sentido. Él va a remunerar, no en dinero, sino en bendiciones espirituales, todo eso. Vamos a terminar la grabación. Chris levantó la mano. Gracias a todos.